Marido humilla a su esposa y le dice ante todos: «Me das vergüenza». Su respuesta paró la fiesta. El silencio en el elegante salón del Club de Golf Chapultepec era ensordecedor. 200 personas contemplaban a Paola Ramírez mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, después de que su esposo Francisco Javier Mendoza le gritara frente a todos: «Me das vergüenza, Paola». Pero lo que nadie esperaba era ver cómo ella se secaba las lágrimas, enderezaba los hombros y sacaba su teléfono celular con una sonrisa que helaba la sangre. «Tienes razón, Francisco», dijo con voz firme. «Es hora de que todos sepan quién soy realmente». Pero para entender cómo llegó Paola a ese momento que cambiaría su vida para siempre, tenemos que regresar al inicio de esa mañana que parecía perfecta en su lujosa residencia de Polanco. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de seda crema del dormitorio principal. Paola Ramírez despertó a las 6 de la mañana, como siempre lo había hecho durante los últimos 15 años de matrimonio. A sus 38 años, ella mantenía la rutina perfecta de la esposa ideal: ejercicio, desayuno preparado, casa impecable y una sonrisa siempre lista para cuando Francisco despertara. Su reflejo en el espejo del baño le devolvía la imagen de una mujer hermosa, pero cansada. Sus ojos verdes, que una vez brillaron con la pasión por el arte y la historia, ahora mostraban una resignación que ella misma había aprendido a disimular con maquillaje y sonrisas fingidas. Paola había sido una brillante historiadora del arte, graduada con honores de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis sobre el muralismo mexicano que había sido elogiada por los académicos más respetados del país. Pero todo eso había quedado en el pasado cuando conoció a Francisco Javier Mendoza en una galería de arte en la zona rosa. Él era un empresario exitoso, dueño de una cadena de concesionarios automotrices que llevaba el nombre de su familia. Guapo, carismático y con una seguridad que la había seducido completamente. Durante el noviazgo, Francisco le había dicho que admiraba su inteligencia y su pasión por el arte. «Eres la mujer perfecta para mí», le susurraba al oído. Inteligente, hermosa y con clase. Sin embargo, después de la boda, las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. Francisco le sugirió que dejara su trabajo en el museo para poder acompañarlo a eventos sociales y viajes de negocios. «No necesitas trabajar, mi amor. Yo puedo mantenerte. Además, los eventos son importantes para mi carrera y necesito que estés ahí conmigo». Paola había aceptado, creyendo que era temporal, que después podría retomar su carrera. Pero los años pasaron y Francisco se volvió cada vez más controlador. Criticaba sus opiniones, menospreciaba sus conocimientos y la trataba más como un accesorio que como una compañera. Cuando ella intentaba hablar de arte o historia en reuniones sociales, él la interrumpía con comentarios como: «A Paola le gusta jugar a la intelectual» o «Las mujeres siempre exageran estas cosas». Esa mañana, mientras preparaba el café colombiano que tanto le gustaba a Francisco, Paola revisó su lista de pendientes para la fiesta de aniversario de bodas de plata de los padres de él. La celebración se llevaría a cabo esa noche en el exclusivo Club de Golf Chapultepec, y ella había estado organizando cada detalle durante semanas. Su teléfono comenzó a sonar a las 7 en punto. Era Francisco, que había salido temprano a una junta de negocios. «Paola, espero que ya hayas confirmado lo del mariachi y asegúrate de que pongan flores blancas en todas las mesas, no esas rosadas que a ti te gustan. Mis padres son tradicionales». «Ya está todo confirmado, Francisco. Las flores son blancas, como me dijiste. ¿Y el menú? Espero que no hayas puesto esa comida mexicana elaborada. Algo sencillo, elegante. Mis socios van a estar ahí y no quiero que piensen que somos corrientes». Paola sintió cómo su estómago se contraía. Ella había elegido un menú que incluía algunos platillos tradicionales mexicanos preparados por uno de los mejores chefs de la ciudad.
Pero Francisco siempre encontraba algo que criticar. El menú está perfecto, Francisco. Chef Ramón se encargó de todo. Más te vale y otra cosa. Cuando lleguen mis socios, no te metas en las conversaciones de negocios. Ya sabes cómo eres cuando tratas de opinar de cosas que no entiendes. La llamada terminó sin un gracias o te amo. Paola se quedó mirando el teléfono, sintiendo ese vacío familiar en el pecho. Había aprendido a tragar sus emociones, a sonreír cuando Francisco la menospreciaba en público, a aceptar que su opinión no tenía valor en su propio matrimonio. Pasó el resto de la mañana coordinando con los proveedores, confirmando detalles y asegurándose de que todo estuviera perfecto para la fiesta. Entre llamada y llamada, recibía mensajes de Francisco corrigiendo decisiones que ya había tomado o añadiendo nuevos requerimientos de último minuto. A las 2 de la tarde, Francisco llegó a casa acompañado de su socio Roberto Hernández y la esposa de este, Mónica. Roberto era un hombre de la misma edad que Francisco, pero con una actitud más amigable. Mónica, una mujer elegante de 45 años, siempre había sido cordial con Paola, aunque nunca había intervenido cuando Francisco la trataba mal en público. «Paola, ¿cómo estás, querida?». Mónica la saludó con un beso en la mejilla. «Seguramente estás muy ocupada con los preparativos de esta noche». «Sí, pero ya está todo listo. Estoy muy emocionada por la celebración». Francisco sirvió whisky para él y Roberto, mientras Paola preparaba té helado para Mónica. Los hombres comenzaron a hablar de negocios, sobre una nueva concesionaria que planeaban abrir en Guadalajara. Mónica comentó que había visitado recientemente el Museo de Arte Moderno y había visto una exposición increíble de arte contemporáneo mexicano. «Paola, ¿tú has ido? Recuerdo que Francisco me dijo que estudiaste arte». Los ojos de Paola se iluminaron por primera vez en el día. «Sí, he estado siguiendo el trabajo de varios de esos artistas, especialmente la obra de Elena Huerta. Su uso del color y la textura es simplemente...». «Paola», la interrumpió Francisco con voz firme, «mejor ocúpate de que el servicio esté listo para esta noche. Déjanos hablar de cosas importantes». El silencio se instaló en la habitación. Roberto y Mónica intercambiaron una mirada incómoda, pero ninguno dijo nada. Paola sintió el golpe familiar en el estómago, esa sensación de ser reducida a nada con unas cuantas palabras. «Por supuesto», murmuró Paola, y se dirigió hacia la cocina con la excusa de revisar los preparativos del almuerzo. Desde la cocina podía escuchar la conversación de los hombres sobre expansiones de negocio y estrategias de mercado. Mónica se había unido a la plática, opinando sobre tendencias de consumo. Nadie había notado su ausencia. Nadie había defendido su derecho a participar en una conversación sobre arte, un tema que ella conocía mejor que cualquiera de ellos. Después de que Roberto y Mónica se marcharon, Francisco se acercó a la cocina donde Paola estaba preparando café. «Espero que entiendas por qué tuve que interrumpirte», dijo, sin una pizca de remordimiento. «Mónica es muy educada, pero no necesita escuchar tus teorías sobre arte. Además, tenías cosas que hacer». Paola lo miró sin decir nada. Francisco continuó: «Esta noche es muy importante para mí. Mis padres, mis socios, gente influyente va a estar ahí. Necesito que seas la esposa perfecta, no la intelectual frustrada que a veces sacas». «Entiendo», fue todo lo que Paola logró decir. «Bien, voy a descansar un rato antes de arreglarme. Despiértame a las 5». Francisco se retiró a la recámara, dejando a Paola sola en la cocina. Ella se quedó ahí, mirando por la ventana hacia el jardín, perfectamente cuidado de su casa perfecta, en su vida perfecta que se sentía como una prisión dorada. Después de unos minutos, Paola caminó hacia una habitación pequeña en el segundo piso que Francisco creía que usaba como trastero, pero en realidad era su refugio secreto. Ahí guardaba libros de arte, catálogos de exposiciones y algo que Francisco jamás imaginó que existía: una carpeta llena de documentos, fotografías y grabaciones que había estado recopilando durante los últimos 3 años.
Paola abrió la carpeta y revisó su contenido. Fotos de Francisco saliendo de hoteles con diferentes mujeres, mensajes de texto que había logrado capturar de su teléfono, grabaciones de audio donde él hablaba despectivamente de ella con sus amigos, documentos financieros que mostraban irregularidades en sus negocios. También había algo más, un diploma que Francisco desconocía por completo. Paola había terminado en secreto una maestría en Derecho Familiar, especializándose en casos de violencia psicológica y divorcio. Durante 3 años, había tomado clases en línea y presenciales cuando Francisco viajaba, usando el dinero de una cuenta bancaria que había abierto sin su conocimiento. Esa noche, en la fiesta de sus suegros, Paola sabía que Francisco estaría en su elemento, rodeado de admiradores, bebiendo más de la cuenta, sintiendo que tenía el control absoluto de su mundo perfecto. Pero lo que él no sabía era que esa noche, su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. Paola cerró la carpeta y la guardó en su bolso de mano. Por primera vez en años, sonrió de verdad. Francisco había cometido un error al subestimarla durante tanto tiempo. Esa noche, él descubriría quién era realmente Paola Ramírez. Pero antes de que eso sucediera, tenía que sobrevivir a una fiesta más, a una humillación más, al momento que la rompería completamente antes de encontrar la fuerza para renacer. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Nos encanta leer sus comentarios y saber qué piensan de estas historias que cambian vidas para siempre. El Club de Golf Chapultepec resplandecía bajo las luces doradas de los candelabros de cristal. La elegante fiesta del 25 aniversario de bodas de los padres de Francisco había convocado a lo más selecto de la sociedad mexicana. Empresarios millonarios conversaban junto a políticos influyentes, mientras personalidades del mundo del espectáculo se mezclaban con diplomáticos extranjeros y herederos de las familias más tradicionales del país. Paola había elegido cuidadosamente su vestido azul marino de diseñador, con un corte que realzaba su figura sin ser provocativo. Sus joyas eran discretas pero elegantes. Los aretes de perlas que había heredado de su abuela y un collar de diamantes que Francisco le había regalado en su 10º aniversario. Su cabello castaño estaba recogido en un elegante chongo que dejaba ver la delicadeza de su cuello. Durante la primera hora de la fiesta, Paola había cumplido perfectamente su papel de esposa ejemplar. Saludó a todos los invitados con la sonrisa perfecta que había perfeccionado a lo largo de los años. Escuchó pacientemente las historias repetitivas de las señoras de sociedad y elogió a las hijas adolescentes de los socios de Francisco por sus logros académicos o deportivos. Francisco, por su parte, se había convertido en el centro de atención, como siempre le gustaba. Vestido con un smoking negro hecho a la medida, se paseaba entre los grupos de invitados contando anécdotas de sus éxitos empresariales y sus viajes de negocios por Europa y Asia. Ya había consumido 3 whiskies en las primeras 2 horas, y su voz se había vuelto más fuerte y sus gestos más expansivos. Fue cerca de las 9 de la noche cuando Paola se encontró conversando con un grupo fascinante cerca de la terraza que daba al campo de golf. Entre ellos estaba Carmen Villanueva, una de las galeristas más respetadas de México, conocida por representar a artistas contemporáneos de renombre internacional. Carmen era una mujer de 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una presencia que comandaba respeto inmediato. También en el grupo se encontraba el doctor Alejandro Mendizábal, un coleccionista de arte que había donado obras importantes a varios museos, y la escritora Isabela Moreno, cuyas novelas habían ganado reconocimiento internacional. La conversación había comenzado de manera casual, pero pronto derivó hacia el arte mexicano contemporáneo. La próxima exposición que vamos a inaugurar en la galería será una retrospectiva de Rufino Tamayo, comentaba Carmen mientras sostenía una copa de champaña. Hemos logrado reunir piezas que nunca antes se habían exhibido juntas.
Es un proyecto que llevamos planeando 3 años. Los ojos de Paola se iluminaron de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. ¡Qué maravilloso! Tamayo es uno de mis artistas favoritos. Su manera de fusionar la tradición prehispánica con las vanguardias europeas fue revolucionaria, especialmente su período de los años 50, cuando experimentó con las texturas y los colores terrosos que se convirtieron en su sello distintivo. El doctor Mendizábal se volvió hacia ella con interés genuino. Es fascinante escuchar esa perspectiva. ¿Usted estudió historia del arte? Paola sintió cómo su corazón se aceleraba, no de nerviosismo, sino de emoción. Por primera vez en años, alguien estaba interesado en su opinión, en su conocimiento, en su pasión. Sí, me especialicé en arte mexicano del siglo XX. Mi tesis se enfocó en el muralismo, pero siempre me fascinó cómo artistas como Tamayo lograron crear un lenguaje visual único, sin caer en el nacionalismo extremo de los muralistas. Carmen Villanueva la miraba con creciente interés. Esa es una observación muy aguda. Pocos entienden la complejidad de la posición de Tamayo en el panorama artístico mexicano. Él siempre fue criticado por los muralistas por su aparente falta de compromiso político, pero su obra tiene una profundidad cultural que trasciende la propaganda. Exactamente, respondió Paola, sintiendo cómo su mente se activaba después de años de estar dormida. Tamayo entendía que el arte mexicano no tenía que ser literalmente político para ser auténticamente mexicano. Sus colores, sus formas, sus texturas hablaban de una mexicanidad esencial, casi primitiva, que conectaba con las raíces prehispánicas sin necesidad de discursos ideológicos. Isabela Moreno se unió a la conversación. Es interesante lo que dice sobre lo primitivo. En literatura hemos visto movimientos similares, donde los autores buscan esa esencia cultural sin caer en el folclorismo. La conversación fluía de manera natural y estimulante. Paola se sentía completamente viva, recordando por qué había amado tanto el mundo del arte, por qué había pasado noches enteras en la biblioteca de la universidad investigando sobre pintores y movimientos artísticos. Su mente trabajaba con la agilidad que había perdido durante años de conversaciones superficiales sobre compras, viajes y chismes de sociedad. Además, continuó Paola, Tamayo fue pionero en llevar el arte mexicano a galerías internacionales sin exotizarlo. Sus exposiciones en Nueva York y París no presentaban a México como un país pintoresco, sino como una cultura con una voz artística propia y sofisticada. El doctor Mendizábal asintió entusiasmado. Tiene razón. Yo tuve la fortuna de conocer a Tamayo personalmente en los años 80. Era un hombre profundamente intelectual, muy consciente del lugar que ocupaba en la historia del arte. Carmen Villanueva parecía cada vez más impresionada. Señora Mendoza, me encantaría platicar más con usted sobre estos temas. Estamos organizando una serie de conferencias para acompañar la exposición y necesitamos personas con conocimientos sólidos y una perspectiva fresca. Por un momento, Paola se sintió transportada a sus días universitarios, cuando sus profesores la alentaban a continuar con estudios de posgrado, cuando pensaba en escribir libros sobre arte mexicano, cuando soñaba con trabajar en museos importantes o tal vez abrir su propia galería algún día. Fue en ese momento de máxima felicidad cuando Francisco apareció en el grupo. Había estado observando desde lejos y la expresión de su rostro no era nada agradable. Se acercó con la sonrisa falsa que Paola conocía también, esa que usaba cuando estaba molesto, pero tenía que mantener las apariencias en público. Disculpen que interrumpa esta conversación tan seria, dijo Francisco con voz fuerte, asegurándose de que otros grupos cercanos pudieran escucharlo. A veces mi esposa se emociona un poco cuando habla de arte. Espero que no los esté aburriendo con sus teorías. El grupo se quedó en silencio por un momento.
Carmen Villanueva miró a Francisco con una expresión que claramente indicaba su desagrado por la interrupción. Isabela Moreno desvió la mirada, incómoda. El doctor Mendizábal carraspeó nerviosamente. Paola sintió cómo el color subía a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Solo estábamos conversando sobre la próxima exposición de Tamayo, dijo con voz tranquila. Ah, sí, Tamayo, respondió Francisco con tono condescendiente. Paola estudió arte hace muchos años, antes de que nos casáramos. Le gusta mantenerse al día con estas cosas, aunque ya saben cómo es esto. Cuando una se casa y tiene otras responsabilidades, es difícil mantener el nivel académico. Carmen Villanueva no pudo ocultar su irritación. Con todo respeto, señor Mendoza, su esposa claramente tiene conocimientos muy sólidos sobre arte mexicano. Sus observaciones sobre Tamayo son extremadamente perspicaces. Francisco se rió de una manera que sonó más como un ladrido. Carmen, usted es muy amable, pero conoce a mi esposa desde hace 5 minutos. Yo llevo 15 años casado con ella. Paola es muy inteligente, no lo niego, pero hay una diferencia entre leer algunos libros y tener verdadera formación profesional. El veneno en las palabras de Francisco era inconfundible. Paola sintió cómo su estómago se contraía, como si hubiera recibido un golpe físico. Había experimentado esta humillación tantas veces en privado, pero nunca de manera tan pública frente a personas que realmente valoraban el conocimiento y la cultura. Las mujeres casadas pierden el toque profesional, continuó Francisco, ahora dirigiéndose directamente al grupo. Es natural, tienen otras prioridades. Paola se encarga de organizar estas fiestas preciosas, de mantener nuestra casa perfecta, de acompañarme en mis viajes de negocios. Esas son habilidades muy valiosas, ¿no les parece? El doctor Mendizábal miró hacia otro lado, claramente incómodo. Isabela Moreno murmuró algo sobre necesitar otra copa y se alejó del grupo. Solo Carmen Villanueva mantuvo su posición, mirando a Francisco con una expresión de disgusto apenas disimulado. Yo no estoy de acuerdo con esa perspectiva, dijo Carmen firmemente. El conocimiento no se pierde por estar casada. Al contrario, la experiencia de vida puede enriquecer la comprensión del arte. Francisco la miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen, respeto mucho su opinión. Pero creo que usted no está casada, ¿verdad? Es diferente cuando tienes una familia que cuidar. La tensión en el grupo era palpable. Otros invitados habían comenzado a voltear hacia ellos, notando que algo estaba sucediendo. Paola podía sentir las miradas, los murmullos discretos, la incomodidad general que se estaba extendiendo por esa área de la fiesta. Carmen Villanueva no se dejó intimidar. Señor Mendoza, estoy divorciada, pero eso no tiene nada que ver con mi capacidad para reconocer el talento y el conocimiento cuando los veo. Su esposa, claramente, tiene una formación excepcional en arte. Bueno, dijo Francisco, su voz volviéndose más fuerte y más agresiva, supongo que tendríamos que ponerla a prueba entonces. Paola, ¿por qué no les cuentas a nuestros amigos sobre tu último proyecto artístico? ¿Cuál fue la última exposición que organizaste? ¿El último ensayo que escribiste? El silencio que siguió fue devastador. Paola sintió cómo todos los ojos se fijaban en ella, esperando una respuesta que no podía dar. Durante 15 años no había organizado ninguna exposición, no había escrito ningún ensayo, no había hecho nada relacionado con su pasión original, excepto leer en secreto y soñar con un futuro que parecía cada vez más lejano. Francisco sonrió con satisfacción al ver su silencio. ¿Ven? Es fácil hablar de arte cuando solo se trata de conversación de cóctel. Pero la verdadera práctica profesional es otra cosa completamente diferente. Paola sintió cómo su mundo se desmoronaba. Todas las emociones positivas que había experimentado durante la conversación se evaporaron en un instante, reemplazadas por una vergüenza profunda y un dolor que la atravesaba como un cuchillo.
Carmen Villanueva hizo un último intento de salvar la situación. La práctica profesional no es la única medida del conocimiento o la pasión por el arte. Muchos de los coleccionistas y críticos más respetados no son artistas activos, pero Francisco ya había logrado su objetivo. El grupo se estaba dispersando gradualmente. Las personas buscaban excusas para alejarse de la situación incómoda. En cuestión de minutos, Paola se encontró sola con su esposo, quien la miraba con una expresión de triunfo mezclada con desprecio. «Espero que hayas aprendido la lección», le susurró al oído. «No vuelvas a hacerme pasar vergüenza tratando de impresionar a la gente con conocimientos que ya no tienes». Paola no respondió. No podía responder. Sentía como si algo dentro de ella hubiera muerto definitivamente. Francisco se alejó para unirse a otro grupo, dejándola ahí parada, sosteniendo una copa de champán que ya no tenía sabor, rodeada de una fiesta que seguía brillando y riendo, ajena a la destrucción personal que acababa de presenciar. Pero lo que Francisco no sabía era que esa humillación, esa demostración pública de su crueldad, acababa de activar algo en Paola que había estado dormido durante años. En su bolso, los documentos que había recopilado durante 3 años parecían pesar más que nunca, y por primera vez comenzó a considerar seriamente la posibilidad de usarlos. Después de la dispersión del grupo inicial, Paola había encontrado refugio en el baño de damas del club, donde se retocó el maquillaje y respiró profundamente frente al espejo. Cuando regresó al salón principal, la fiesta continuaba con la misma elegancia de siempre. Los meseros servían canapés de salmón y caviar. El mariachi había comenzado a tocar melodías tradicionales mexicanas y las risas de los invitados llenaban el ambiente. Francisco estaba en la barra del bar, rodeado de sus socios y amigos, contando alguna anécdota que provocaba carcajadas masculinas. Tenía en la mano su 5º whisky de la noche, y sus gestos se habían vuelto más exagerados y su voz más fuerte. Paola lo conocía lo suficiente para saber que estaba llegando a su punto de mayor peligrosidad, cuando el alcohol lo volvía cruel y despiadado. Decidió mantenerse alejada de él y se dirigió hacia la terraza, donde un grupo más reducido conversaba bajo las estrellas. Para su sorpresa, Carmen Villanueva estaba ahí, acompañada por el embajador de Francia en México, un empresario español del sector turístico y la directora de una importante fundación cultural. «Paola», Carmen la saludó con genuina calidez. «Justo estaba contándoles sobre nuestra conversación anterior. El embajador Dubois está muy interesado en proyectos de intercambio cultural entre México y Francia». El embajador, un hombre distinguido de unos 50 años, le extendió la mano. «Encantado, madame. Carmen me comentaba que usted tiene conocimientos profundos sobre el arte mexicano del siglo XX». Paola sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. «Es un placer conocerlo, embajador. El arte mexicano ha tenido una relación muy rica con Francia desde el siglo XIX. Precisamente», intervino Carmen, «le estaba comentando al embajador sobre un proyecto que tenemos en mente. Queremos organizar una exposición itinerante que recorra varias ciudades europeas, mostrando la evolución del arte mexicano desde la Revolución hasta nuestros días». La directora de la Fundación Cultural, una mujer elegante llamada Patricia Salinas, se unió a la conversación. «Es un proyecto ambicioso. Necesitaríamos a alguien con conocimientos históricos sólidos para curar la exposición y escribir los textos del catálogo». Paola sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido. Era la oportunidad con la que había soñado durante años, la posibilidad de regresar al mundo del arte de una manera significativa. «Sería un honor participar en algo así», dijo con cuidado. «Mi tesis doctoral se enfocó específicamente en ese período de transición, desde el muralismo hasta las vanguardias contemporáneas». El embajador francés la miró con interés renovado. «¿Tesis doctoral? Carmen no me había mencionado que usted tenía formación de posgrado». Carmen sonrió. «Madame Mendoza es muy modesta. Por favor, cuéntenos más sobre su investigación».
Paola sintió cómo la confianza regresaba gradualmente. Mi enfoque principal fue analizar cómo los artistas mexicanos post-revolucionarios lograron crear un lenguaje visual que fuera simultáneamente nacional e internacional. Estudié específicamente la transición entre la generación de Rivera, Orozco y Siqueiros, y la siguiente generación representada por artistas como Tamayo, Coronel y Cuevas. Patricia Salinas asintió con entusiasmo. Esa perspectiva generacional es fascinante. Es exactamente el tipo de análisis que necesitaríamos para contextualizar las obras en un público europeo. Además, continuó Paola, sintiendo cómo su pasión por el tema la llevaba a olvidar temporalmente dónde estaba. He mantenido mis conocimientos actualizados a lo largo de los años. He seguido de cerca el desarrollo del arte contemporáneo mexicano, las nuevas voces, las tendencias actuales. Creo que podría ofrecer una perspectiva que conecte el pasado con el presente. Lau, el embajador Dubois, intercambió una mirada significativa con Carmen. ¿Estaría usted disponible para una reunión formal la próxima semana? Nos gustaría discutir los detalles del proyecto. Por primera vez en 15 años, Paola sintió que estaba en el umbral de recuperar su vida profesional, su identidad intelectual, todo lo que había sacrificado por su matrimonio. Por supuesto, me encantaría. ¿Me pueden explicar de qué están hablando? La voz de Francisco interrumpió la conversación como un trueno. Se había acercado al grupo sin que nadie lo notara, tambaleándose ligeramente por el efecto del alcohol. Su rostro estaba enrojecido y sus ojos brillaban con una furia apenas contenida. Carmen mantuvo su compostura profesional. Señor Mendoza, le estábamos proponiendo a su esposa participar en un proyecto cultural internacional. Francisco se rió de una manera que sonó más como un gruñido. ¿Un proyecto cultural? ¿En serio van a creer que mi esposa puede manejar algo así? El embajador francés frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción y el tono de Francisco. Su esposa ha demostrado tener conocimientos excepcionales en arte mexicano. Conocimientos excepcionales. Francisco elevó la voz de tal manera que las conversaciones cercanas comenzaron a detenerse. Déjenme aclararles algo sobre mi esposa y sus supuestos conocimientos excepcionales. Paola sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Conocía esa mirada en los ojos de Francisco, esa expresión que precedía a sus momentos más crueles. Francisco, por favor, murmuró. No, Paola, es importante que nuestros nuevos amigos entiendan quién eres realmente. Francisco se dirigió directamente al embajador. Mi esposa estudió arte hace muchos años, eso es cierto, pero desde que nos casamos no ha hecho absolutamente nada relacionado con su carrera, nada, ni un solo proyecto, ni un solo ensayo, ni una sola exposición. Las personas de los grupos cercanos habían comenzado a voltear hacia ellos. Patricia Salinas parecía extremadamente incómoda. Carmen Villanueva intentó intervenir. Señor Mendoza, creo que... ¡No! Francisco la interrumpió con voz aún más fuerte. Déjenme terminar. Quieren contratar a una mujer que durante 15 años se ha dedicado únicamente a ir de shopping, a organizar fiestas y a acompañarme en viajes de negocios. Esa es su experta en arte mexicano. El círculo de espectadores había crecido considerablemente. Los padres de Francisco, una pareja elegante de 70 años, se acercaron con expresiones de preocupación. Varios socios comerciales de Francisco habían dejado sus conversaciones para presenciar el espectáculo que se estaba desarrollando. Paola intentó una vez más controlar la situación. Francisco, estás bebido. Por favor, regresemos a la mesa. ¡No estoy bebido!, gritó Francisco, ahora completamente fuera de control. Estoy harto de tus pretensiones. Estoy harto de que trates de impresionar a la gente con una educación que ya no sirve para nada. Carmen Villanueva había palidecido, pero mantuvo su dignidad. Señor Mendoza, los conocimientos de su esposa son evidentes. Estaríamos encantados de considerarla para el proyecto.
Esas palabras fueron como echar gasolina al fuego. Francisco se volvió hacia Carmen con una expresión de furia total. ¿Saben qué? Ustedes no conocen a mi esposa. Yo sí. Llevo 15 años viendo cómo se engaña a sí misma, creyendo que todavía puede ser alguien importante en el mundo del arte. El salón había quedado prácticamente en silencio. 200 personas de la alta sociedad mexicana estaban presenciando la destrucción pública de una mujer por parte de su propio esposo. Los meseros se habían detenido en sus labores. El mariachi había bajado el volumen de su música y hasta los niños pequeños que corrían entre las mesas se habían quedado quietos, sintiendo la tensión en el ambiente. Francisco caminó alrededor de Paola como un depredador rodeando a su presa. «Me das vergüenza, Paola», gritó con una voz que resonó por todo el club, siempre tratando de aparentar ser algo que no eres, siempre tratando de convencer a la gente de que eres inteligente, de que eres culta, de que eres más que la esposa de un empresario exitoso. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Paola, pero ella permaneció inmóvil, como si hubiera sido convertida en piedra. Francisco continuó su ataque implacable. «Eres mi esposa, no una intelectual. Eres la mujer que yo manteco, que vive en la casa que yo pago, que usa la ropa que yo compro. No eres una curadora de arte, no eres una académica, no eres nada más que mi esposa». El silencio que siguió fue absolutamente devastador. Ni siquiera se escuchaba la respiración de los invitados. Carmen Villanueva tenía lágrimas en los ojos. El embajador francés parecía conmocionado por la brutalidad de la escena. Patricia Salinas había desviado la mirada, incapaz de seguir presenciando la humillación. Francisco sonrió con satisfacción, creyendo que había demostrado su punto y puesto a su esposa en su lugar definitivamente. Se volvió hacia el grupo de diplomáticos y empresarios. «Espero que ahora entiendan por qué es ridículo ofrecerle un trabajo a mi esposa». Pero mientras Francisco saboreaba su triunfo, algo extraordinario estaba sucediendo en los ojos de Paola. Las lágrimas se detuvieron. Sus hombros, que habían estado encorvados por el peso de la humillación, comenzaron a enderezarse gradualmente. Sus manos, que habían estado temblando, se volvieron firmes. Paola se secó las lágrimas con la servilleta de tela que tenía en la mano y miró directamente a su esposo. Por primera vez en 15 años no había miedo en sus ojos, no había sumisión, no había la resignación que Francisco había llegado a dar por sentada. «Tienes razón, Francisco», dijo Paola con una voz clara y firme que cortó el silencio como un cuchillo. «Es hora de que todos sepan quién soy realmente». Paola sacó su teléfono celular de su bolso de mano con movimientos deliberados y seguros. Francisco la miró con confusión, sin entender qué estaba sucediendo. El cambio en la postura y la actitud de su esposa era tan radical que por un momento no supo cómo reaccionar. «Porque yo también tengo algo que decir sobre nuestro matrimonio», continuó Paola, dirigiéndose ahora a toda la audiencia que lo rodeaba. Su voz había adquirido una autoridad que nadie, ni siquiera ella misma, sabía que poseía. Francisco comenzó a darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal. La expresión de triunfo en su rostro se transformó gradualmente en una de incertidumbre y luego de creciente alarma. «Paola, ¿qué estás haciendo?», murmuró, pero ya era demasiado tarde. Su esposa había cruzado una línea de la que no había retorno, y toda la alta sociedad mexicana estaba a punto de presenciar una revelación que cambiaría todo para siempre. Paola caminó hacia el centro del elegante salón del Club de Golf Chapultepec, con una determinación que irradiaba desde cada fibra de su ser. Sus tacones resonaban contra el piso de mármol con un ritmo firme y decidido que cortaba el silencio sepulcral que había envuelto a los 200 invitados. Su vestido azul marino se ondulaba con cada paso y su postura erguida comandaba una atención que nunca antes había experimentado.
Damas y caballeros, comenzó con una voz que resonó clara y poderosa por todo el recinto. Mi esposo tiene razón en una cosa. Me da vergüenza, me da muchísima vergüenza haber permitido que me tratara de esta manera durante 15 años de matrimonio. Los invitados permanecían inmóviles, como estatuas de cera, hipnotizados por la transformación radical que estaban presenciando. Francisco, que hasta ese momento había estado saboreando su triunfo, comenzó a sentir una inquietud creciente al ver la expresión de determinación absoluta en el rostro de su esposa. Paola sacó un cable de su bolso de mano y se dirigió hacia el sistema de audio del club. Con movimientos precisos y seguros, conectó su teléfono celular al equipo de sonido que había estado reproduciendo música de fondo durante toda la velada. La pantalla gigante que se usaba para proyectar fotografías de los padres de Francisco durante sus 25 años de matrimonio, ahora mostraba la pantalla de inicio del teléfono de Paola. Pero lo que realmente debería darle vergüenza, continuó Paola mientras navegaba por los archivos de su dispositivo, es que durante los últimos 3 años, mientras él me humillaba en público y en privado, mientras me menospreciaba frente a sus amigos y socios, mientras me hacía sentir que no valía nada, yo estaba documentando meticulosamente cada maltrato, cada aventura extramarital, cada mentira que salía de su boca. Francisco intentó avanzar hacia ella, pero Paola lo detuvo con una mirada que habría congelado el infierno. «No te atrevas a dar un paso más», le dijo con una autoridad que él jamás había escuchado en su voz. La primera imagen apareció en la pantalla gigante. Francisco saliendo del Hotel Presidente Intercontinental del brazo de una mujer rubia que claramente no era su esposa. La fotografía estaba fechada apenas 2 meses atrás. Un murmullo de shock recorrió el salón como una ola. «Esta es Vanessa Márquez», explicó Paola con la frialdad de un fiscal presentando evidencia. «Secretaria ejecutiva de la empresa de mi esposo. Según los registros del hotel que obtuve, se han encontrado en ese mismo lugar 17 veces en los últimos 6 meses». La siguiente imagen mostró a Francisco en el restaurante Pujol con una morena elegante. Y esta es Claudia Romero, esposa de su socio Roberto Hernández, quien por cierto está aquí presente esta noche. Roberto Hernández, que había estado entre el público, palideció visiblemente. Su esposa Mónica, que estaba junto a él, se volvió hacia su marido con una expresión de horror absoluto. Francisco finalmente logró encontrar su voz. «Paola, detente inmediatamente, estás loca, no sabes lo que estás haciendo». «Al contrario, Francisco», respondió Paola con una sonrisa helada. «Por primera vez en 15 años sé exactamente lo que estoy haciendo». La siguiente serie de imágenes mostró capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Francisco y varias mujeres. Los mensajes eran explícitos, vulgares, y dejaban muy claro que las aventuras extramaritales no habían sido encuentros casuales, sino relaciones sostenidas en el tiempo. «Como pueden ver», continuó Paola, «mi querido esposo ha estado muy ocupado cultivando relaciones que van mucho más allá de los negocios». Los padres de Francisco, don Aurelio y doña Mercedes, estaban en estado de shock total. La elegante señora mayor se había llevado una mano al pecho y parecía tener dificultades para respirar. Don Aurelio sostenía a su esposa mientras miraba a su hijo con una expresión de desilusión y vergüenza profundas. Pero Paola no había terminado. La siguiente serie de archivos de audio comenzó a reproducirse por todo el sistema de sonido del club. Era la voz inconfundible de Francisco hablando por teléfono con uno de sus amigos. «Te juro que a veces no soporto a Paola». Se escuchaba la voz de Francisco con claridad cristalina. «Es tan aburrida, tan predecible. Se cree muy inteligente con sus libros de arte, pero es básicamente una mantenida que no sabe hacer nada útil. Si no fuera porque me conviene tener una esposa presentable para los eventos sociales, ya me habría divorciado hace años». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado.
Carmen Villanueva tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de indignación. El embajador francés miraba a Francisco con una expresión de disgusto absoluto. Francisco intentó una vez más detener a su esposa. «Paola, por favor, esto es privado, no puedes». «¿Privado?», lo interrumpió Paola con una risa amarga. «Como cuando me humillaste frente a todos hace apenas 10 minutos. Esa clase de privacidad». La siguiente grabación era aún más devastadora. Francisco hablaba con sus socios sobre prácticas comerciales cuestionables, sobornos a funcionarios públicos y esquemas para evadir impuestos que ponían en riesgo no solo su empresa, sino la reputación de todos sus socios comerciales. Varios empresarios importantes que estaban entre los invitados comenzaron a retirarse discretamente, claramente preocupados por las implicaciones legales de lo que estaban escuchando. «Pero esperen», dijo Paola con una sonrisa que iluminó todo su rostro, «porque la verdadera sorpresa aún no llega». Francisco estaba completamente pálido ahora, sudando profusamente a pesar del aire acondicionado. «Paola, te lo suplico». «También me da vergüenza», continuó Paola dirigiéndose nuevamente a la audiencia, «no haberles contado antes que terminé mi maestría en Derecho Familiar hace exactamente 6 meses, especializándome en casos de violencia psicológica y procedimientos de divorcio». La revelación cayó como una bomba sobre los invitados. Carmen Villanueva comenzó a sonreír por primera vez en toda la noche. El embajador francés asintió con aprobación. Patricia Salinas aplaudió espontáneamente. «Durante 3 años», explicó Paola, «mientras Francisco creía que yo me dedicaba únicamente a ir de shopping y organizar fiestas, yo estaba tomando clases en línea, asistiendo a seminarios cuando él viajaba y escribiendo una tesis sobre los patrones de abuso psicológico en matrimonios de clase alta mexicana». Francisco se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Eso es imposible». Mi tesis se titula El silencio dorado, violencia psicológica en matrimonios de élite y las barreras socioeconómicas para la denuncia, continuó Paola. «Obtuve mención honorífica y ya ha sido aceptada para publicación en la Revista Internacional de Derecho Familiar». Carmen Villanueva se acercó a Paola y la abrazó calurosamente. «La oferta de trabajo no solo sigue en pie», le susurró al oído lo suficientemente alto para que otros pudieran escuchar, «sino que después de esta demostración de coraje y preparación, estaríamos honrados de tenerla en nuestro equipo». Otros invitados comenzaron a acercarse a Paola, creando un círculo protector a su alrededor. El embajador francés se adelantó. «Madame, me gustaría invitarla oficialmente a participar en nuestro proyecto cultural. Claramente, es exactamente la clase de persona brillante y valiente que necesitamos», Patricia Salinas añadió. «Y nuestra fundación estaría encantada de financiar cualquier proyecto que usted quiera desarrollar en el futuro». Francisco, viendo cómo el apoyo social se transfería completamente hacia su esposa, hizo un último intento desesperado de recuperar el control. «Todos están locos. Paola es mi esposa. No pueden». «Era tu esposa», lo corrigió Paola con una calma absoluta. «Los documentos de divorcio fueron presentados ante el juzgado familiar esta mañana. Mi abogada los entregó personalmente». El golpe final había llegado. Francisco la miró con incredulidad total. «¿Esta mañana? ¿Cómo?» «Además», continuó Paola, disfrutando cada palabra, «mañana por la mañana los principales periódicos económicos del país publicarán toda la información sobre tus prácticas comerciales fraudulentas. Tengo copias de todos los documentos, todas las grabaciones, todos los comprobantes». Francisco finalmente entendió la magnitud del desastre. No solo había perdido a su esposa, sino que su reputación empresarial, su estatus social y posiblemente su libertad estaban en peligro. Miró alrededor del salón, buscando algún rostro amigable, algún apoyo, pero solo encontró expresiones de disgusto, decepción y rechazo. «Paola», murmuró con voz quebrada,
Podemos arreglar esto. Podemos... Ya no hay nada que arreglar, Francisco, respondió ella con firmeza. Esto se terminó hace mucho tiempo. Yo solo tardé 15 años en darme cuenta. Don Aurelio se acercó a su hijo con lágrimas en los ojos. Francisco, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste tratar así a una mujer tan extraordinaria? Doña Mercedes, recuperándose del shock inicial, se dirigió directamente a Paola. Hija, perdónanos. Perdóname por no haber visto lo que estaba pasando. Siempre supimos que eras especial, pero nunca imaginamos que Francisco... No tiene nada que perdonar, respondió Paola con gentileza genuina. Ustedes siempre fueron amables conmigo. Francisco, completamente derrotado y humillado ante la misma sociedad, cuya aprobación había valorado por encima de todo, intentó marcharse del salón, pero no pudo evitar escuchar los comentarios que se elevaban entre los invitados. Siempre supe que Francisco era arrogante, pero esto... Pobre Paola, ¿cuánto debe haber sufrido? ¿Escucharon la parte sobre los sobornos? Voy a tener que revisar todos mis contratos con él. Ella es increíble. Imagínense la fuerza que requirió planear todo esto. Paola recogió su teléfono y se dirigió hacia la salida, pero no sola. Carmen Villanueva caminaba a su lado derecho, el embajador francés a su izquierda y Patricia Salinas detrás de ella. Otros invitados se unieron al grupo, formando una procesión de apoyo que escoltó a Paola fuera del club. En la puerta principal, Carmen se volvió hacia ella. Paola, me gustaría invitarla a almorzar mañana. Tenemos mucho de qué hablar sobre el futuro. Me encantaría, respondió Paola con una sonrisa que era completamente genuina por primera vez en años. Mientras el valet le traía su auto, Paola miró hacia atrás una última vez. A través de las ventanas del club podía ver a Francisco sentado solo en una mesa, con la cabeza entre las manos, completamente abandonado por todos sus amigos y socios. Por primera vez en 15 años, Paola sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. 6 meses después, Paola Ramírez inauguró su propia galería de arte en la colonia Roma Norte, especializada en artistas mexicanos contemporáneos emergentes. El evento de apertura fue cubierto por todas las revistas culturales importantes del país y Carmen Villanueva fue la madrina oficial del proyecto. Paralelamente, Paola había establecido una consultoría especializada en casos de violencia psicológica doméstica, trabajando principalmente con mujeres de clase alta que, como ella, habían sido víctimas de abuso emocional, pero encontraban barreras sociales y económicas para buscar ayuda. Su oficina estaba ubicada en el segundo piso de la galería, un espacio lleno de luz natural y obras de arte que creaban un ambiente de sanación y esperanza. Era un viernes por la tarde cuando Ana Sofía Herrera, una mujer de 35 años, se sentó frente al escritorio de Paola con lágrimas en los ojos. No sé por dónde empezar, murmuró Ana Sofía. Mi esposo nunca me ha pegado, pero siento que me está matando por dentro, día a día. Paola le extendió una caja de pañuelos y sonrió con la calidez de alguien que había caminado exactamente por el mismo sendero. Empieza por el principio, le dijo. Y recuerda que ya diste el paso más difícil, reconocer que mereces algo mejor. Mientras Ana Sofía comenzaba a contar su historia, Paola se dio cuenta de que su respuesta aquella noche en el Club de Golf Chapultepec no solo había parado una fiesta, había iniciado una revolución personal que ahora se extendía a otras mujeres, creando ondas de cambio que tocarían muchas vidas. Francisco había perdido todo: su matrimonio, su empresa, su reputación y finalmente su libertad cuando las autoridades fiscales comenzaron a investigar sus actividades ilegales. Pero Paola había ganado algo infinitamente más valioso. Se había ganado a sí misma.
Y esa victoria, construida sobre años de sufrimiento silencioso y meses de preparación secreta, había valido cada lágrima, cada humillación, cada momento de duda que había experimentado en el camino hacia su libertad. La historia de Paola Ramírez nos enseña una lección fundamental sobre el poder transformador de la dignidad personal y la importancia de nunca renunciar a nuestra esencia, sin importar cuánto tiempo hayamos permanecido en silencio. Durante 15 años, Paola permitió que Francisco definiera quién era ella, aceptando una versión disminuida de sí misma que se ajustaba a las expectativas y necesidades de su esposo. Sacrificó sus sueños, su carrera y su identidad profesional por mantener la paz en un matrimonio que se había convertido en una prisión dorada. Cada humillación pública, cada comentario despectivo, cada momento en que su voz fue silenciada, la alejaba más de la mujer brillante y apasionada que había sido. Sin embargo, la verdadera enseñanza de esta historia no radica en los años de sufrimiento, sino en el momento en que Paola decidió que ya había sido suficiente. Su transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de 3 años de preparación meticulosa, de recuperar su educación en secreto, de documentar cada abuso y de planificar estratégicamente su libertad. La lección más poderosa que nos deja Paola es que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestra vida. A los 38 años, después de 15 años de matrimonio, ella demostró que podemos reinventarnos completamente, que podemos recuperar nuestros sueños y que tenemos el poder de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia personal. La historia también nos recuerda que la violencia no siempre deja marcas físicas. El abuso psicológico y emocional puede ser igual de devastador, especialmente cuando ocurre en entornos de privilegio, donde las víctimas enfrentan barreras sociales adicionales para buscar ayuda. Paola nos enseña que reconocer este tipo de violencia es el primer paso hacia la liberación, pero quizás la lección más inspiradora es cómo Paola transformó su dolor en propósito. No se conformó simplemente con escapar de su situación, sino que utilizó su experiencia para ayudar a otras mujeres que enfrentaban circunstancias similares. Su galería de arte y su consultoría se convirtieron en espacios de sanación y empoderamiento, demostrando que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en nuestras fortalezas más grandes. Francisco creía que tenía todo el poder en la relación, pero subestimó completamente la inteligencia, la determinación y la fortaleza interior de su esposa. Su arrogancia y crueldad finalmente se volvieron contra él, demostrando que aquellos que abusan de otros inevitablemente enfrentan las consecuencias de sus acciones. La historia de Paola nos inspira a no subestimar nunca nuestro propio poder. Nos recuerda que la educación y el conocimiento son armas poderosas contra la opresión, que la paciencia estratégica puede ser más efectiva que la reacción impulsiva y que a veces tenemos que estar dispuestos a destruir completamente nuestra vida actual para construir la vida que realmente merecemos. Su respuesta en aquella fiesta no solo paró la celebración, paró un ciclo de abuso que había durado demasiado tiempo. Pero más importante aún, inició una nueva vida llena de dignidad, propósito y autenticidad. Paola nos demuestra que cuando finalmente decidimos honrar nuestra verdad y defender nuestro valor, el mundo entero conspira para apoyarnos. La verdadera victoria no fue humillar a Francisco en público, sino recuperar su propia voz, su identidad y su poder personal. Paola nos enseña que la venganza más dulce es vivir una vida plena y auténtica, donde nuestros talentos sean valorados y nuestra dignidad sea respetada. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros.
Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.